mundo quedó convertido en un vasto campo de cenizas y desolación, reflejo de batallas que devastaron incluso a los propios dioses. Thor, aún de pie entre los escombros, lleva en sus ojos el peso de un mundo que ha perdido su gloria. El enfrentamiento con Jormungandr fue titánico, una lucha en la que rugieron los truenos por última vez, pero no sin coste. Mjolnir, su legendario martillo, fue destruido, no solo como arma, sino como una extensión de lo que es Thor. Sin él, el dios siente como si la misma fuerza que lo definía se hubiera desgarrado, dejando un vacío que resuena tanto en su alma como en los reinos que juró proteger. El dolor de perder Mjolnir, sin embargo, viene acompañado de un misterio olvidado. Mientras Thor observa los restos del mundo antiguo, un antiguo recuerdo despierta en su mente, una profecía susurrada en épocas pasadas, ignorada en medio del caos de los días previos al Ragnarok. Se habla de un último martillo, un arma divina forjada no con los simples fuegos de las forjas, sino con fragmentos de Yggdrasil, el árbol del mundo y la esencia de los propios dioses. Estos artistas decían que las leyendas tenían el poder de restablecer el equilibrio en los mundos, pero su paradero se ha perdido en el tiempo. La profecía era simplemente un mito o una última esperanza para días como estos. Thor sabe que el duelo entre las cenizas no ofrece respuestas. Necesitará enfrentarse a más que monstruos y enemigos. Necesitará volver a visitar sus propias raíces, confrontar su identidad y cuestionar qué significa ser un dios sin su arma. El viaje en busca del último martillo lo llevará más allá de lo que cualquier mapa de los 9 reinos puede mostrar, hacia los secretos más profundos de la creación. Pero eso es solo el comienzo. ¿No es así? Al fin y al cabo, el trueno siempre vuelve a rugir. Thor, despojado ahora del poder absoluto de Mjolnir, se siente vulnerable como nunca antes. Sin el martillo en su mano, el peso del trueno parece lejano, casi intocable. Sigue siendo un dios, por supuesto, pero su fuerza parece diluida, como una llama sin aire que alimente su luz. Por primera vez, Thor camina no como un gigante entre mortales, sino como un guerrero que debe luchar para encontrar un nuevo propósito. Y es precisamente ese vacío lo que lo impulsa a comenzar un viaje como ningún otro, una peregrinación a través de los 9 reinos en busca de los legendarios materiales necesarios para forjar el último martillo. Cada reino presenta su propio desafío, una prueba de la nueva condición de Thor. En Midgard, solo encuentra silencio, con el mundo humano reducido a ruinas después del Ragnarok. No hay mortales para celebrar sus hazañas, solo un eco de tiempos mejores. En Alfheim, la tierra antaño vibrante y luminosa de los elfos, debe negociar con espíritus que desconfían incluso de un dios. Si deseas un fragmento de Yggdrasil, advierten, debes demostrar que no solo buscas poder, sino redención. En Muspelheim, se enfrentará a llamas que ni siquiera él puede soportar por completo, esforzándose por obtener el fuego primordial necesario para templar el acero divino. Con cada paso, Thor debe aprender a usar más que su fuerza. Ahora se pone a prueba su astucia, resistencia y humildad. Al mismo tiempo, Thor comienza a darse cuenta de que el viaje no se trata solo de reunir materiales, se trata de reconstruirse a sí mismo. Las dificultades dan forma a su comprensión de lo que significa ser el protector de los reinos. Entiende que la fuerza no radica solo en un arma o en los músculos, sino en la capacidad de levantarse, incluso cuando se siente roto. Pero las pruebas están lejos de terminar. Con cada reino, Thor se da cuenta de que el equilibrio entre los mundos es más inestable que nunca, y el último martillo puede ser más que una solución, puede ser la última esperanza de prevenir el colapso total. En los rincones más oscuros de Helheim, donde la luz apenas se atreve a tocar, una figura emerge de las sombras, Fenrik, el descendiente más astuto y letal de Loki. Fenrik, que heredó la inteligencia traicionera de su padre y la ferocidad de su linaje, alberga un profundo odio hacia los dioses de Asgard, en particular hacia Thor, el asesino de Jormungandr y responsable de la caída de Loki en Ragnarok. Creció alimentado con historias de venganza, con la promesa de que un día la descendencia de Loki reescribiría el destino de los 9 reinos. Ahora, con la destrucción de Mjolnir, Fenrik ve su oportunidad de oro, evitar la creación del último martillo y tomar el poder para dar forma a los mundos a su imagen. Fenrik no es un enemigo común, es un brillante estratega, capaz de predecir movimientos con la precisión de un jugador de ajedrez divino. No solo depende de su fuerza física, aunque posee la ferocidad de un lobo y la fuerza para enfrentarse incluso a los dioses, sino también de su capacidad para manipular a aliados y enemigos por igual. Sus seguidores son un reflejo de su naturaleza, seres corrompidos por los restos del caos que dejó el Ragnarok, incluidos guerreros caídos y criaturas sombrías que habitan entre los reinos. A través de promesas de poder y un nuevo orden, Fenrik ha reunido un ejército que se mueve en las sombras,
esperando el momento adecuado para atacar a Thor y robar los fragmentos necesarios para el último martillo. Pero Fenrir no es solo un villano común, es un reflejo de lo que Thor podría llegar a ser si sucumbiera al orgullo y la lujuria por el poder. Cree que el mundo tal como existía antes del Ragnarok era un fracaso, un ciclo interminable de guerra y sufrimiento. Para él, la única forma de avanzar es destruir todo y comenzar desde cero, creando un mundo donde él sea el centro del poder, el arquitecto de una nueva realidad. Fenrir no solo busca el último martillo, quiere dar forma a los reinos según sus propias reglas y para hacerlo, está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la destrucción completa de los 9 reinos. El viaje de Thor, ya sin el peso del Mjolnir en sus manos y con una apariencia transformada, comienza como una marcha solitaria, marcada por el dolor de la pérdida y el peso de la responsabilidad. Sabía que para forjar el último martillo, necesitaría reunir materiales que no solo resistieran la fuerza de los dioses, sino que también llevaran la esencia de la creación y el equilibrio de los 9 reinos. Su primera parada fue Helheim, el reino de los muertos, donde una llama eterna ardía en medio del frío perpetuo. Esta llama, que nunca se apagaba, sería el primer ingrediente necesario para dar vida a la nueva arma. En Helheim, Thor se enfrentó a desafíos como nunca antes. El frío cortante parecía devorar su fuerza, y las voces de los muertos susurraban los pecados del pasado en sus oídos. La reina El, hija de Loki y gobernante del reino, se le apareció en su forma majestuosa y aterradora, un lado de su rostro en carne viva, el otro un cráneo desnudo. Él lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad, burlándose de su fragilidad sin Mjolnir. «No eres más que una sombra de lo que eras, Thor», dijo. Pero al ver la determinación en sus ojos, él decidió ponerlo a prueba. Tendría que cruzar el Valle de las Almas Perdidas, una tierra llena de espíritus enojados, para encontrar la llama eterna en el corazón de una cripta sellada. El viaje a través del valle fue una prueba física y emocional. Espíritus espectrales atacaron a Thor a cada paso, tratando de romper su mente con visiones de fracaso y muerte. Pero él siguió adelante, impulsado por el deseo de restaurar el orden en los reinos. Al llegar a la cripta, se enfrentó al guardián de las llamas, una entidad de fuego y sombra que ponía a prueba a los dignos. Sin Mjolnir, Thor se vio obligado a confiar solo en su fuerza y astucia. Utilizó los restos de su capa para contener la llama en un frasco encantado, sellando el primer paso de su viaje. Con la llama en la mano, Thor partió hacia Svartalfheim, el reino de los enanos, donde los legendarios herreros forjaban armas que incluso los dioses temían. Thor sabía que la habilidad de los enanos sería indispensable para forjar materiales divinos. Pero Svartalfheim ya no era el mismo después del Ragnarok. El reino estaba dividido entre clanes rivales que competían por recursos cada vez más escasos, y Thor necesitaría negociar con Dvalin, el líder del clan más grande, para obtener su ayuda. A su llegada, Thor fue recibido con desconfianza. Sin Mjolnir, muchos enanos lo veían como un dios caído, impotente para protegerlos. Dvalin, sin embargo, estaba dispuesto a escuchar, pero el precio era alto. Thor tendría que derrotar a un dragón de hierro que aterrorizaba las minas del clan. Sin armas divinas, Thor improvisó, utilizando armaduras forjadas por los enanos y su fuerza bruta. La batalla fue brutal, el dragón era resistente a los golpes convencionales, y Thor tuvo que engañar a la criatura para que cayera en un pozo de lava. Impresionado por su victoria, Dvalin le dio a Thor un molde antiguo capaz de fundir cualquier material, incluso el más divino. Finalmente, Thor partió hacia Vanaheim, el reino de los Vanir, en busca del espíritu de Frey, quien custodiaba un metal divino conocido como Gleipnirion. Este metal, según la leyenda, fue creado a partir de la esencia de elementos imposibles, el sonido del silencio, la barba de una mujer y el aliento de un pez. Sin embargo, llegar hasta Frey no sería fácil. Después del Ragnarok, los Vanir eran solitarios, desconfiaban incluso de los otros dioses. Para entrar en el dominio donde descansaba el espíritu de Frey, Thor necesitaría ganarse la confianza de los guardianes del reino. Los Vanir exigieron que Thor realizara un ritual de purificación, en el que tendría que ofrecer algo de valor personal. Thor cortó a regañadientes un mechón de su cabello dorado, símbolo de su orgullo y fuerza. Después del ritual, fue conducido hasta Frey, cuyo espíritu irradiaba una luz cálida y serena. Frey reveló que el metal divino estaba escondido en las raíces de Yggdrasil, pero solo un corazón digno podría extraerlo sin destruirlo. Thor, con humildad y determinación, fue capaz de tocar el metal, que parecía latir con una energía viva, como si reconociera su causa. Con la llama eterna, el molde enano y el metal divino en la mano, Thor supo que su viaje estaba lejos de terminar.
Cada paso lo acercaba a su objetivo, pero también lo acercaba al inevitable enfrentamiento con Fenrir. El destino de los 9 reinos pendía de un hilo, y Thor, ahora más consciente de sus limitaciones, estaba decidido a forjar el último martillo y restablecer el equilibrio. Fenrir, el astuto descendiente de Loki, emerge de las sombras justo cuando Thor abandona los reinos para emprender su viaje. Dotado de una mente muy aguda y de la herencia mágica de su padre, ve la ausencia del dios del trueno como la oportunidad perfecta para comenzar su ascensión. Sabiendo que el último martillo tiene la clave para recrear los 9 reinos bajo sus propias reglas, Fenrir diseña planes meticulosos para capturar a Thor. Utiliza su astucia para manipular a aliados improbables y convertir a antiguos enemigos en peones en su tablero. Bajo su influencia, las criaturas de Elheim se despiertan y los elfos oscuros de Svartalfheim se ven obligados a acechar los pasos de Thor, alimentando su camino con emboscadas calculadas. A medida que Thor avanza en su búsqueda, Fenrir deja un rastro de destrucción para provocar el caos que tanto desea. Invade Midgard, sembrando el terror entre los mortales que alguna vez buscaron la protección de Thor. Pueblos enteros son consumidos por el fuego y los rumores sobre el heredero de Loki comienzan a extenderse como una plaga. En Jotunheim, Fenrir rompe antiguos pactos de paz, despertando los gigantes de hielo a la inminente guerra. Cada acto no es solo un golpe para los 9 reinos, sino también un mensaje para Thor: no puedes proteger lo que dejaste atrás. Incluso en Asgard, el reino que aún está de luto por el Ragnarok, Fenrir envía emisarios con símbolos del caos, desafiando al nuevo liderazgo y sembrando el miedo entre los dioses restantes. Pero el verdadero golpe de Fenrir llega en Vanaheim. Al descubrir que Thor busca el espíritu de Frey y el metal divino que protege, Fenrir lanza una ofensiva devastadora contra el reino. Manipula el equilibrio de la magia de los Vanir, corrompiendo las fuerzas naturales y transformando la tierra fértil en un paisaje de destrucción. Los Vanir, conocidos desde hace mucho tiempo por su conexión con la vida y la naturaleza, se ven debilitados y muchos caen presas de las trampas de Fenrir. A pesar de todo, el espíritu de Frey permanece protegido, resistiendo valientemente el avance del descendiente de Loki. Fenrir, frustrado, jura regresar más fuerte, pero no antes de poner en duda el viaje de Thor. Deja un mensaje ominoso: cada paso que das, estás más cerca de perder todo lo que te queda. Fenrir no es solo un enemigo físico, es la encarnación de un desafío mental y emocional para Thor. El caos que deja atrás está calculado para sacudir el espíritu del dios del trueno, obligándolo a cuestionarse si la búsqueda del último martillo es la elección correcta o una peligrosa distracción de sus responsabilidades. Fenrir permanece en las sombras, pero su presencia se siente en todas partes, como una tormenta a punto de estallar. Tras la devastación del Ragnarok, el viaje de Thor no es solo físico, sino profundamente interno. Mientras recorre los 9 reinos en busca de los materiales para el último martillo, el dolor y la culpa lo persiguen como sombras que nunca se van. En los momentos de soledad, cuando mira al horizonte, ya no ve la misma confianza en los ojos que una vez brillaron como un relámpago. Se pregunta: ¿soy yo, el protector de los reinos, el culpable de la muerte de tantos? El peso de sus decisiones durante la batalla final, donde perecieron tantos héroes, comienza a corroer su alma. El sacrificio de sus compañeros, amigos e incluso dioses como Baldur y Heimdall, se convierte en una carga insoportable. Mjolnir, el martillo que representaba su poder, ahora está destruido, junto con tantas vidas que juró proteger. Mientras Thor camina por tierras desconocidas, siente el vacío que la pérdida de su martillo ha dejado en su esencia. Mjolnir siempre ha sido más que un arma, era una extensión de su fuerza, su identidad como defensor de los reinos. Sin ella, se siente más vulnerable, como si su propósito hubiera sido socavado. Durante una noche en Vanaheim, cuando la luz de las estrellas apenas toca el suelo, Thor cae en una profunda reflexión. Recuerda la mirada en el rostro de Baldur antes de caer, y las últimas palabras de Heimdall. El vacío en su pecho crece. Tal vez he fallado. La duda se instala, y por un momento se ve a sí mismo no como el dios del trueno, sino como un hombre perdido, sin dirección. Sin embargo, la culpa es una fuerza insidiosa. No le permite estancarse, sino que lo impulsa hacia adelante, desafiándolo a demostrar que todavía puede ser el protector que alguna vez fue. Se da cuenta, mientras atraviesa los reinos, de que la duda no debería ser su prisión, sino su combustible. Cada paso que da lo acerca al último martillo, y tal vez, más cerca de restaurar no solo el equilibrio de los mundos, sino también la confianza que ha perdido en sí mismo. No puedo volver atrás, piensa. La única forma de redimirse es seguir adelante.
Pero el dolor del pasado persiste, recordándole que su viaje no será solo una batalla externa contra las fuerzas del caos. Será, sobre todo, una guerra interna contra la culpa que amenaza con destruir incluso al Dios más poderoso. Cada día que pasa, la duda y la culpa lo persiguen, pero Thor sabe que su lucha no será en vano. El último martillo, la clave para restablecer el equilibrio, es también la clave de su propia redención. El viaje de Thor, ya marcado por el peso de la culpa y la búsqueda incansable del último martillo, no es solitario. A lo largo de su periplo por los 9 reinos, encuentra ayuda en las figuras que antaño lucharon junto a él. No son solo los dioses quienes se ofrecen a ayudarlo, sino también una nueva generación de guerreros, dispuestos a seguir al dios del trueno en su misión de restablecer el equilibrio en los mundos. Pero, como en toda gran historia de héroes, los peligros no solo vienen de los enemigos, sino también de dentro. Las traiciones inesperadas de figuras cercanas a Thor pondrán a prueba su confianza y lo que le queda de fuerza. En los primeros momentos del viaje, cuando Thor llega a Asgard, es recibido por viejos amigos que, con la misma lealtad de antaño, se presentan como aliados. Sif, su fiel compañera, ahora más sabia y reservada, se une a él, dispuesta a luchar junto a su hermano de armas, como en tiempos pasados. Ella le recuerda la fuerza que siempre ha tenido, incluso sin el martillo. Volstagg, Fandral y Ogun, los valientes guerreros que sobrevivieron a la destrucción de Asgard, son los primeros en jurar lealtad a Thor. La confianza entre ellos es profunda, forjada en las batallas que han enfrentado juntos. No está solo, Thor, dice Sif con una sonrisa triste, su mano apretando la de él. Las tierras y los reinos aún se enorgullecen de las hazañas que hemos logrado. No permitiremos que el martillo sea la única arma que necesites. La unión de sus antiguos compañeros es un bálsamo para el dios, y siente renovadas fuerzas. Sin embargo, no todas las alianzas son tan claras. Lo que Thor no sabe es que, entre estos aliados, se extiende una sombra de duda. Incluso entre aquellos que comparten los vínculos más profundos, hay una creciente inquietud, una desconfianza silenciosa que Thor no puede percibir. Y así surge la nueva generación. Thor conoce, a lo largo de su viaje, a jóvenes guerreros que, como él, lo perdieron todo en el Ragnarok y buscan venganza, o redención, o un nuevo propósito. Estos guerreros, con sus afiladas armas y sus ojos decididos, ven en Thor no solo a un dios, sino a un líder. Entre ellos, valientes y con corazón de león, se encuentran los hijos de antiguos amigos de Thor, como el hijo de Volstagg, Magnus, y Freya, una joven guerrera de Vanaheim que creció escuchando historias de las hazañas de Thor. Son un reflejo de quien fue Thor una vez, por lo que siente una conexión inmediata con ellos. Soy la herencia de nuestros padres, Thor, dice Magnus, con su voz profunda y decidida. Y sus hazañas no serán olvidadas mientras vivamos. Con estos jóvenes guerreros a su lado, Thor comienza a ver una nueva esperanza en el horizonte. Se da cuenta de que el futuro aún se puede forjar, y que tal vez la clave para restablecer el equilibrio no solo esté en el último martillo, sino en el legado de todas las personas que han luchado a lo largo de los siglos. Sin embargo, como cualquier mentor que tiene la tarea de guiar a nuevos héroes, Thor pronto se encuentra agobiado por la responsabilidad de protegerlos. Y aquí es donde comienzan las complicaciones. A medida que Thor avanza en su viaje, comienza a darse cuenta de que incluso entre aquellos en quienes más confiaba, se está infiltrando una traición silenciosa. Sif, aunque siempre leal, comienza a distanciarse emocionalmente. Su frialdad se hace más evidente, y se forma una tensión entre ella y Thor, una tensión que él no sabe cómo resolver. Volstagg, con su corazón generoso y su valentía incuestionable, también comienza a actuar de manera extraña, especialmente en los momentos críticos, cuando Thor más necesita su ayuda. Pequeños gestos, palabras fuera de lugar, hacen que Thor comience a cuestionar la lealtad de sus antiguos amigos. Pero las mayores sorpresas vienen de donde menos las espera. El joven Magnus, el hijo de Volstagg, el que parecía ser la renovación del coraje y el honor, comienza a actuar de manera extraña. En una batalla contra una horda de enemigos, Magnus se retira cuando debería avanzar, y sus acciones posteriores hacen que Thor sospeche. La gota que colma el vaso llega cuando Magnus, aparentemente sin querer, revela un secreto que Thor nunca imaginó. En una conversación casual, mientras se preparan para enfrentarse a un ejército de secuaces de Fenrir, Magnus habla de un antiguo pacto hecho con fuerzas que no deben ser tocadas. Un pacto que podría cambiar el curso de la batalla, pero que también pondría en riesgo todo lo que Thor luchó por proteger. El dios del trueno siente el dolor de la traición en su pecho, como un rayo que atraviesa su alma.
Magnus, ¿estás haciendo un trato con ellos? Pregunta Thor con ira contenida, pero que se trasluce en su voz. No entiendes lo que estás haciendo. Esto no es lo que somos. Esto no es lo que nuestro honor exige. Magnus, con la cabeza gacha, intenta justificar sus acciones, pero el sentimiento de traición ya está arraigado en Thor. Se siente impotente, incapaz de evitar que los jóvenes guerreros se involucren con fuerzas que amenazan a los reinos y que, por un momento, ni siquiera se preocupan por lo que les depara el futuro. En momentos como estos, Thor se encuentra en la posición de un líder dividido entre lo que exige la tradición y la realidad de que quizás no todos los guerreros a su lado comparten el mismo objetivo. Y a medida que aumentan las tensiones, más alianzas comienzan a desmoronarse. Freya, la joven guerrera de Vanaheim a quien Thor le ha confiado un secreto vital para su viaje, también revela una faceta de sí mismo que Thor no podría haber previsto. Ella tiene su propio interés en forjar el último martillo, pero no para restaurar los reinos, sino para usar el arma como una herramienta para dominar los 9 reinos, poniendo su propia ambición por delante de la causa de Thor. La nueva generación, con sus esperanzas e ideales, no es inmune al veneno de la ambición. Y así, mientras Thor lucha por restaurar el equilibrio en el mundo, se da cuenta de que hay muchos otros intereses en juego junto con él. No solo el destino de los 9 reinos, sino también el poder que cada uno de los guerreros desea para sí mismo. Traiciones, alianzas rotas y la amenaza de un futuro sin esperanza de redención se convierten en un desafío aún mayor que las hordas de Fenrik. El último martillo ya no es solo un arma divina. Es el símbolo de un imperio que muchos buscan controlar. Y mientras Thor, con sus viejos compañeros y nuevos aliados, se abre paso a través de la tormenta que se avecina, se encuentra al borde de una dolorosa verdad. Incluso los más fieles pueden ser corrompidos, y las alianzas más prometedoras pueden ser destruidas por intereses personales. Pero, ¿encontrará el dios del trueno una manera de restaurar la confianza que los dioses y los guerreros han perdido, o él también se perderá en el juego del poder y la traición? El futuro es incierto, pero Thor, a pesar de todos sus defectos y dudas, sabe que su misión es más importante que nunca. Y él, como siempre, no dará marcha atrás. Tras atravesar reinos y enfrentarse a retos inimaginables, Thor aún no ha conseguido reunir todos los fragmentos necesarios para forjar el último martillo. El peso de la responsabilidad y la presión de un destino cada vez más incierto empiezan a consumir sus fuerzas. Cuando la última esperanza parece escabullirse, una oscura noticia llega a oídos del dios del trueno. Fenrik, el descendiente de Loki, con su insaciable sed de poder, se acerca, avanzando sin piedad hacia el último bastión de resistencia contra sus intenciones de destrucción y remodelación del mundo. Thor, sin su nueva arma, se ve acorralado por la inminente amenaza de Fenrik, que ya ha ganado aliados y destruido reinos a lo largo de su viaje. Con una mirada desafiante en el rostro, Thor siente la presión de un enfrentamiento inevitable. Ya no se trata solo de reunir los fragmentos, sino de proteger lo que aún queda. El cielo se prepara para el trueno, pero sin plena confianza en su poder restaurado, el dios del trueno tendrá que superarse a sí mismo y enfrentarse al enemigo con lo que aún tiene, su coraje, su astucia y la fuerza de su legado. La tierra estaba en ruinas. La furia de Fenrik devastaba todo a su paso. La guerra entre mundos parecía estar en su clímax, y el cielo sobre el campo de batalla estaba opaco, como si el universo mismo sintiera el peso de la destrucción inminente. Thor, sin su martillo, sin su mayor fuente de poder, se acercaba a la gran batalla. Con el corazón pesado, marcado por la culpa y el arrepentimiento, estaba a punto de enfrentarse al hijo de Loki, el enemigo que quería rehacer el mundo a su manera. Sabía que sin el poder del último martillo, sus posibilidades eran limitadas. Pero Thor no era solo el dios del trueno, era el defensor de los reinos, y su misión siempre había sido proteger, incluso en los momentos más oscuros. El viento cortante que soplaba a través de los campos de batalla llevaba consigo la esencia del caos. Fenrik estaba allí, esperando, imponente e implacable. Con los ojos ardiendo como los de un monstruo antiguo, levantó las manos al cielo, invocando fuerzas que Thor nunca había imaginado ver. Los relámpagos danzaban a su alrededor, distorsionando la realidad como si el espacio y el tiempo mismos estuvieran siendo reescritos. Fenrik quería más que la destrucción, quería dar forma al futuro a su propia imagen, destrozando todo lo que Thor y los otros héroes habían luchado por proteger. Pero Thor no estaba dispuesto a rendirse. Podía sentir los familiares rayos del relámpago, aunque ya no tenía el control total de su poder, pero lo último de su valentía, su coraje, todavía latía con fuerza en sus venas. No era solo su martillo lo que lo convertía en un dios, era quien era en su interior,
la fuerza de su voluntad. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor, el trueno de Thor resonó en el campo incluso sin su martillo. Él golpeó primero, usando la fuerza de su cuerpo y las habilidades de combate perfeccionadas durante siglos. Los golpes de Thor eran como tormentas, pero Fenrir los desviaba con una velocidad asombrosa. No era solo un enemigo físico, su mente, su astucia, eran su verdadera arma. Con cada paso que daba Thor, Fenrir estaba un paso por delante, manipulando los elementos y deformando el espacio a su alrededor. En el momento álgido de la confrontación, Fenrir utilizó magia oscura para debilitar a Thor, invocando el dolor de perder a Mjolnir, lo que provocó que el dios del trueno fuera consumido por un tormento interior. Thor cayó de rodillas, los relámpagos a su alrededor se desvanecieron mientras el dolor de su culpa lo carcomía. Pero en el fondo, algo aún ardía, la llama de su verdadera naturaleza. Se levantó, más decidido que nunca, negándose a permitir que Fenrir destruyera lo que quedaba de los reinos. La batalla fue una frenética danza de fuerza y magia. Fenrir parecía invencible, pero Thor, con un coraje indomable, utilizó su ingenio, su experiencia en batalla y su habilidad con el martillo, aunque sin él, para finalmente encontrar una apertura. En un último esfuerzo, Thor invocó el poder de su ascendencia, de sus camaradas caídos, de su linaje y, con un golpe decisivo, no utilizó la fuerza bruta sino un movimiento de pura astucia, volviendo la magia de Fenrir contra él. El suelo tembló cuando la ola de energía mágica de Fenrir se volvió contra su propia creación, aplastándolo con la furia de lo que había desatado. La batalla terminó con la caída del descendiente de Loki, un pesado silencio se extendió por el paisaje devastado. Pero Thor sabía que la lucha no había terminado. Había derrotado a Fenrir, pero el precio de la victoria era alto. El último martillo aún no había sido forjado. La destrucción dejada por Fenrir aún no había sido reparada, y el ciclo de restauración apenas había comenzado. Thor, cansado pero victorioso, miró al horizonte. Su viaje no había terminado. Tendría que seguir adelante, completar lo que había comenzado y reconstruir lo que se había perdido. Y con una última mirada a los campos devastados, supo que la verdadera batalla aún estaba por venir. Thor se preparó para forjar el último martillo, pero al mismo tiempo, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Una nueva era estaba a punto de comenzar, pero esta historia no terminaría allí. Sabía que los desafíos que la guardaban serían inmensos y que él, más que nunca, necesitaría toda la fuerza que los 9 reinos podían ofrecerle. La historia de Thor estaba lejos de estar escrita por completo. El siguiente capítulo, y tal vez el último, aún estaba por llegar. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.